La materia vuelve a organizarse en forma de pregunta. El tema de hoy está tan presente en nuestras vidas que camina con nosotros sin apenas darnos cuenta. La inteligencia artificial es ya un inquilino más en nuestras vidas y promete remodelar nuestro futuro de maneras que hace unos años hubieran parecido imposibles. Los debates sobre este tema están a la orden del día. Pero ¿y si vamos un poco más allá de lo que se suele comentar? Decía Heidegger, la pregunta por el ser es la más antigua y la más nueva de las preguntas. Pues hoy, esa pregunta adquiere un matiz radicalmente nuevo. ¿Qué significa ser en una época en la que la máquina trata de imitarnos, incluso superarnos en funciones que antes eran únicamente humanas? ¿Qué impacto tiene esta irrupción en nuestras definiciones de conceptos como alma, conciencia o libertad? Las respuestas, como siempre, las encontraremos en la reflexión, el debate y adentrándonos en lo inexplorado. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a Lo Desconocido, soy David Barberá y el tema de hoy quiero iniciarlo con una anécdota rápida. No es una anécdota que me ocurriera a mí, sino que le ocurrió a Rupert Sheldrake. A lo largo de la historia son muchos los pensadores y filósofos que se han dado cuenta de que había algo que era capaz de unificarlo todo. Y Rupert Sheldrake fue la primera persona que investigó esta cuestión a fondo y le dio un nombre: los campos mórficos. Gracias a su investigación se ha podido comprobar que esta idea de que existen unos campos energéticos que recogen y organizan la información es real. Y además, que esta información afecta de forma directa en la conducta animal y en general en la de todos los seres vivos. Pero bueno, esto no es importante. La cuestión es que Rupert Sheldrake, en un seminario en la Universidad de Vermont, cuando estaba relacionando esta resonancia mórfica con la influencia en la reproducción de cristales, uno de los oyentes le sugirió si no podía pasar esto también con otro tipo de sustancias, por ejemplo en características como la temperatura de fusión. Sheldrake, que a esas alturas ya no daba nada por imposible, preguntó a varios científicos y le dijeron que sí, que efectivamente se podía apreciar esto en algunos elementos. Así que se puso a investigar. Y se dio cuenta de que, por ejemplo, la temperatura de fusión de algunas sustancias, algo que se consideraba una constante, pues sí, en efecto, variaba a lo largo de los años. Por ejemplo, la temperatura de fusión del hielo, mientras no haya condiciones anómalas, su temperatura de fusión siempre va a ser 0 grados. Pero esto ocurre porque el hielo lleva fusionándose millones de años. Pero, por ejemplo, una de las cosas de las que se dio cuenta Rupert Sheldrake es que la adrenalina, aislada por primera vez en 1895, tenía un punto de fusión de 201 grados. Y en 1985 era de 215 grados. La aspirina había pasado de 134 grados en 1914 a 142 grados en 1996. Así que sí, esto ocurría. Con el paso del tiempo, las sustancias eran capaces de aprender e ir adaptándose y modificando sus reacciones a ciertas condiciones. Pero bien, no vamos a profundizar mucho en esto porque no es el tema de hoy, pero sí es algo que quería plantear antes de tocar el tema de la inteligencia artificial, por poner encima de la mesa que quizá todo esto que ahora nos planteamos con la inteligencia artificial
lleve ocurriendo desde el principio, solo que no nos habíamos dado cuenta. La anécdota que quería contar sí que tiene que ver con los ordenadores, de alguna manera. Y es que después de que Rupert Sheldrake demostrara todo esto, un día tuvo una avalancha de mensajes con varias noticias, y esas noticias apuntaban a un informe que afirmaba que la doctora italiana Laura Filo acababa de llevar un experimento con algoritmos genéticos en un ordenador de la Universidad de Bolonia y se había dado cuenta de que cuando ejecutó el algoritmo tardó unos 40 minutos, pero que al realizarlo de nuevo tardó 23 minutos. La doctora evidentemente pensó que se debía a un error o una subida de tensión o algo que de alguna manera hubiera interrumpido el proceso, y volvió a ejecutarlo. La cuestión es que volvió a reducirse en unos 13 minutos. El artículo seguía con una entrevista a un profesor de Londres que básicamente afirmaba lo mismo. Esto llevó a que Rupert Sheldrake quisiera hablar con estos profesores y cuando consiguió reunirse con ellos, aparecieron dos amigos que le confesaron que todo era una broma. Que querían sorprenderle con que algo inerte como un ordenador pudiera aprender, y la doctora Laura Filo era en realidad un anagrama de April Fools. Básicamente fue una inocentada. Pero la sorpresa se la llevaron ellos, porque en la elaboración de esta broma, para que fuera lo suficientemente real como para ser publicada y que captara el interés de la gente que acudiera a leerla, efectivamente los ordenadores que usaron cada vez realizaban más rápido esas operaciones que les asignaron. Estos informes se pueden encontrar y si alguien quiere profundizar en esto, el programador Stephen Rook, en 1993, llevó a cabo el experimento y pudo comprobarlo por él mismo. Así que los ordenadores, antes ya de que fueran tan comunes esto de las redes neuronales, el deep learning o el dusting o etc., etc., ya aprendían y se adaptaban para realizar mejor las tareas. Como podéis ver, esto de los campos mórficos arroja muchas cuestiones en el campo de la filosofía, sobre todo. Porque sin ir más lejos, quizá había que haberse replanteado lo que consideramos vivo desde el principio. Porque aquí podemos darnos cuenta que lo que consideramos materia inerte es capaz de aprender y adaptarse al entorno en el que se establece. Así que, ¿qué hay en esta materia inerte ahora que con la inteligencia artificial se pone sobre la mesa la cuestión de la conciencia? Y de si una máquina puede o no desarrollar un alma en el futuro. ¿Qué tiene para poder conectarse a estos campos mórficos y hacerse eco de las resonancias mórficas que les hace aprender y adaptarse al entorno? ¿Es tan distinto de otros seres vivos este proceso? Si alguien quiere profundizar en el tema de los campos mórficos, que ya he dicho que no era el tema de hoy, pero que sepa que estamos subiendo todas las semanas un capítulo del libro que dedico a cuestiones como esta, y muy pronto tocaremos el tema de los campos mórficos. Pero vamos a continuar con esta cuestión de la inteligencia artificial. Como sabemos, Descartes estableció su famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Una afirmación que parece simple, pero que encierra la idea de la conciencia de uno mismo, que es el núcleo de nuestra existencia. Sin embargo, la inteligencia artificial nos obliga a cuestionar este postulado de una manera nueva. Si una máquina es capaz de procesar información, de aprender y tomar decisiones, ¿es eso pensamiento en el sentido cartesiano? ¿O es simplemente un complejo cálculo sin ninguna chispa interior? Sin ningún yo detrás de estas acciones. Aquí podríamos entrar en el terreno de la filosofía de la mente. Por ejemplo, John Searle argumenta que no importa cuánto avance la inteligencia artificial, porque nunca será consciente en el sentido humano, porque le falta la intencionalidad. Searle utiliza su famoso experimento de la habitación china para demostrar que aunque una máquina pueda procesar símbolos de una manera eficiente, jamás entenderá realmente lo que esos símbolos son. ¿El entendimiento, pues, es algo que pertenece solo al humano?
a nuestra conexión con el mundo y la experiencia? Recordad esto conforme vayamos avanzando a lo largo del capítulo. Vamos a volver sobre el concepto de Heidegger que hemos mencionado al inicio y que ya nos advirtió de todo esto. Avisó del peligro de reducir el ser a la mera presencia, a lo que podemos medir, calcular y controlar. Aunque ya hemos visto con los campos mórficos que esto es mucho más complejo de lo que parece. Pero en su obra Ser y Tiempo, Heidegger señala que nuestra relación con el mundo no es sólo la de un observador que analiza objetos, sino la de un ser implicado en el mundo, que lo vivimos y lo interpretamos. Pero ¿qué significado tiene eso ahora, cuando estamos creando entidades que también pueden interpretar el mundo, aunque sea de una manera diferente? El ser, para Heidegger, no era solo una cuestión de existencia física o funcional, sino de Dasein, de estar en el mundo. Si las máquinas lograran un nivel de interacción en el mundo que se pareciera al nuestro, ¿no estarían también siendo? ¿O sigue habiendo una diferencia cualitativa insalvable entre el ser humano y el ser de la máquina? Esto lleva a varias reflexiones y a profundizar más en el significado de las palabras, y son muchos los filósofos que nos han advertido de todo esto. Como he dicho antes, no es nuevo de ahora, pero quizá la inteligencia artificial sí que ha puesto encima de la mesa cosas que antes solo veíamos unos pocos. Sin ir más lejos, Nietzsche, en el siglo XIX, anticipó una crisis similar a esta, aunque desde otra perspectiva. En su voluntad de poder nos advirtió del advenimiento de una humanidad que, al romper con los valores tradicionales y con Dios, debería enfrentarse a la creación de nuevos valores. ¿No podría aplicarse eso ahora mismo? Si alguna vez creamos una inteligencia artificial que iguale o supere la nuestra, ¿quién establecerá los valores? Ya hay gente que está planteando esto a un nivel bastante serio. Por ejemplo, sin ir más lejos, una economía mundial controlada por la inteligencia artificial. Porque ¿cómo lo va a hacer mejor? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si estas inteligencias artificiales, una vez autónomas, empiezan a generar sus propios valores? Algunos expertos sugieren que si llegaran a tener una comprensión lo suficientemente amplia del universo, podrían desarrollar algo parecido a una filosofía de vida, basada evidentemente en su interacción, su interpretación y su experiencia en el mundo. Y corremos el riesgo de que esos valores sean muy distantes a los nuestros. Y no se trata solo de si una máquina puede ser consciente. Quizá la pregunta correcta no sea esa. Quizá la pregunta sea ¿qué significa ser consciente? ¿Acaso nuestra conciencia es única? Evidentemente no. Ya lo hemos visto con los campos mórficos. Pero en base simplemente a la observación, en nuestra propia familia, compañeros o amigos, podemos comprobar que incluso en nosotros mismos hay varios niveles de conciencia, incluso de presencia en el mundo. ¿Y si hay una conciencia en alguno de sus niveles que quizá ni siquiera podemos reconocer, pero que las máquinas sí pueden alcanzar algún día? Esto, irremediablemente, lleva a otra reflexión crucial: la libertad. Y más con el impacto y la presencia de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Es muy raro no ver a una persona influenciada por la inteligencia artificial de alguna manera. Desde publicidad, móviles, relojes inteligentes, domótica, encargarles tareas a ChatGPT o derivados. Y la libertad lleva consigo mismo la responsabilidad.
Esto es un tema también muy amplio, pero bastante básico en cuestiones de filosofía, que también vamos a tratar en el libro que estamos viendo en los capítulos premium. Kant, en su crítica de la razón pura, plantea que la libertad es una de las condiciones necesarias para que podamos ser considerados seres morales. Porque no solo actuamos, sino que somos capaces de elegir nuestras acciones y responder moralmente por ellas. ¿Puede la inteligencia artificial responder por una de sus decisiones? Voy a poner un ejemplo rápido. Un coche autónomo causa un accidente. ¿Es culpable de una decisión errónea como lo sería un conductor? Volvemos a la pregunta crucial. ¿Dónde reside la responsabilidad? ¿La persona que la programó? ¿La compañía que lo fabricó? ¿La propia inteligencia artificial que tomó la decisión en base a su aprendizaje? Puede que se nos venga ahora a la cabeza que una máquina no puede tomar decisiones por ella misma. Pero esto nos lleva a paradojas interesantes y situaciones un tanto incómodas. Por no hablar de muchas reflexiones profundas que no nos va a dar tiempo a mencionar ahora. Pero vamos a plantear algunas de estas paradojas divertidas para nuestra reflexión. Si una máquina actúa por sí misma, pero solo en base a datos que ha ido adquiriendo, ¿podemos considerarla libre? ¿Tiene voluntad autónoma? A priori, la respuesta más rápida que nos viene a la mente es que no. Pero ¿y si ahora lo cambiamos? ¿Lo tienes tú? ¿Tus objetivos han sido decididos por un razonamiento completamente autónomo? Continuamente vemos a personas cumplir con objetivos ajenos. Desde contentar a los padres con la carrera elegida hasta tomar decisiones por una u otra persona, por encajar en un círculo. Y no hablo de libertad, como hacer lo que nos da la gana, porque eso sería contrario a lo que hemos dicho antes, sería una completa irresponsabilidad. Es justamente caer en la irresponsabilidad de no hacer lo que más nos convenga. Ahí reside la responsabilidad. Yo mismo he visto como un cerebro brillante o un talento brutal para el arte se encarcelaba en una carrera de medicina. ¿Qué pasa con nosotros, entonces? ¿Tenemos nuestros propios objetivos? ¿Tomamos nuestras propias decisiones? ¿Tenemos nuestras propias ideas? ¿O son ideas que vienen ya programadas de la propaganda, de influencers, de políticos de turno, de doctrinas que repetimos inconscientemente? Si nosotros nos vemos tan influidos, más de lo que creemos, a la hora de tomar muchas de las decisiones que tomamos, ¿no cambiaría eso nuestra definición como seres autónomos e independientes? Y si nos lo modifica a nosotros, ¿no podríamos hacer eso nosotros ahora también con la inteligencia artificial? Y lo que es quizá más importante a un nivel más inmediato, recuerdo una frase que me dijo un maestro: solo los cojos se compran muletas. Si llegamos a depender tanto de estas inteligencias artificiales para tomar decisiones, crear contenido, hacer trabajos, realizar operaciones laborales, ¿no estamos cediendo nuestra propia libertad a un ente que en nuestras reflexiones más inmediatas no consideramos libre? Ni siquiera consideramos ser, ni siquiera consideramos que tenga alma.
¿podríamos estar en riesgo entonces de perder lo que siempre hemos valorado como esencialmente humano? ¿Nuestra capacidad de actuar conforme a nuestra razón y nuestra ética? ¿Con nuestro instinto y nuestros sentimientos? Y no solo conforme a la eficiencia y el cálculo. Basta leer la fenomenología de Popper para darse cuenta que la mayoría de los avances científicos que hemos tenido a lo largo de la historia han sido frutos del elemento irracional. Quisiera cerrar este capítulo con una última reflexión tomada ahora de la filosofía oriental, que la verdad es que hoy la he tenido bastante abandonada. El maestro Zen Dogen dijo: estudiar el camino del Buda es estudiarse uno mismo, y estudiarse uno mismo es olvidarse de sí mismo. Creo que es adecuado para cerrar este capítulo en el que hemos apuntado todo el rato hacia un concepto muy claro. Bueno, quizá no esté tan claro, pero es lo que tiene ir sin guión, que quizá haya que volverse a escuchar el capítulo para ver si ha salido bien. Pero en cierto sentido, nuestra obsesión con la inteligencia artificial puede ser vista como un espejo de nuestra propia humanidad. Y al intentar crear algo que se parezca a nosotros, quizá nos estamos olvidando de lo que realmente somos. Me encanta esa frase: solo los cojos se compran muletas. La pregunta no es solo si las máquinas pueden llegar a ser como nosotros, sino si nosotros mismos estamos perdiendo de vista lo que nos hace únicos en nuestra prisa por avanzar. Recordemos esa pregunta, quizá un tanto dolorosa. ¿Eres tú dueño de tu propia voluntad? ¿Y si estamos, como advertía Heidegger, reduciendo el ser a lo meramente calculable? O como sugería Nietzsche, que también lo hemos revisado, estamos en un punto donde debemos crear nuevos valores, y no solo para las máquinas, sino para nuestra propia supervivencia. Recuerdo que otro maestro zen decía que el ser humano ahora mismo solo tenía dos opciones: la meditación o el suicidio. Quizá un poco radical. Y ya sabemos lo que dijo Malraux, que el siglo XXI sería religioso o no sería. A mí me gusta más decir que será espiritual o no será, porque la religión delimita mucho el significado de lo espiritual y pone tantas reglas que incluso parece que obligó al propio Malraux a usar la palabra religioso. Pero sí, por eso he hecho el capítulo de hoy, porque realmente hay muchas cuestiones que están saliendo a la pizarra, cuestiones que llevan ahí desde el primer día, pero que ahora la inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa o ha destapado para gente que no se tomaba estos temas demasiado en serio. Y ahora nos estamos dando cuenta de la importancia de que quizá haya que empezar a tomar decisiones bastante serias. Así que nada, muchas gracias por acompañarme en este episodio, donde hemos puesto varias cuestiones sobre la mesa y hemos provocado un poco a nuestro consciente a debatir consigo mismo. Y espero que estas observaciones te hayan ayudado a repensar la relación que tenemos con la tecnología y el misterio que envuelve a la conciencia y el ser. Y sobre todo a ese tema que me apasiona de los campos mórficos. Y cómo no, te invito a continuar con esta conversación. ¿Qué es lo que tú piensas? Que lo consideres, que reflexiones. Que intentes responder a si estamos ante una nueva forma de ser, o si es nuestra existencia lo que debemos reevaluar,
o si estamos creando vida de alguna manera. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces, sigue explorando lo desconocido.